Buen día, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien en este domingo. Bueno, quería contarles una reflexión, ¿no? Sobre lo que vengo leyendo, lo que vengo buscando y Dios me viene hablando mucho sobre la vida de Jacob. Siempre fue un personaje que me identifiqué mucho y creo que todos tenemos para identificarnos. Uno de los patriarcas y a la vez una persona que ha cometido tantos errores, pero con un corazón para con Dios. Y vengo leyendo la historia de él en Génesis y a partir del capítulo 27 en adelante hasta el final de Génesis está toda la historia de él y en paralelo está la historia de José también, ¿no? Su hijo. Y realmente es algo que Dios viene hablando mucho, ¿no? Sobre cómo Él vivió su vida. Y hay tres palabras que me vienen dando vuelta en este tiempo, tres palabras que vienen dando vuelta en mi corazón, y es el corazón, el proceso y la conclusión. Yo quiero que se acuerden de estas tres palabras, porque es un poco de lo que vamos a estar hablando, y voy a tratar de, con la mayor claridad, explicar o explicarles o darles a entender lo que estoy entendiendo en este tiempo y quizá a alguno le pueda servir. Vemos desde el inicio, ¿no? De la vida de Jacob como él, si bien era escogido de Dios, sabemos que él tenía un propósito, como él hace todo ese proceso, como su nombre significa engañador, o el que toma del carcañal, que es el tobillo, el que se suplanta, y como él lleva a cabo o intenta llevar a cabo el plan de Dios para su vida, pero a su manera, en sus fuerzas, ¿no? Entonces, tomando mal consejo de su madre y haciendo un montón de cosas que no venían al caso, o que no era la forma, mejor dicho, él toma, ¿no? Esa bendición, arrebata esa bendición que le correspondía a su hermano, siendo que si realmente era él el elegido, por así decirlo, Dios lo iba a hacer de todas formas, pero él, si bien su corazón era bueno, él era, por así decirlo, como un toro sin domar, ¿no? Y vemos que todo eso le acarrea un montón de problemas, un montón de complicaciones, de consecuencias. Vemos cómo él a, tiene que servir a Labán, ¿no? Su suegro. Le dan a la esposa que la Biblia dice que como que era simpática, ¿no? No dice que era como Raquel. Raquel dice, ¿no? que era hermosa, y Lea era este, simpática, vamos a decirlo de esa forma. No da mucho más que eso, pero la realidad es que Jacob amaba más a Raquel. Tiene que trabajar por ellas, ¿no? Todos sabemos la historia. Trabaja 7 años, le dan a Lea. Después de una semana le dan a Raquel y trabaja otros 7 años más, en total 14 años. Bueno, y empieza un montón de cosas, ¿no? Después está el problema con su hermano, que lo quería matar, y en él empieza todo un proceso. Yo lo que veía con todo esto es como esa consecuencia, ¿no? De hacer las cosas mal. Él tiene que arrastrar todas esas consecuencias. Eh, pero de fondo siempre vemos, en todo el relato, vamos viendo cómo el corazón de él era para con Dios, a pesar de estar confundido, a pesar de no hacerlo de la forma correcta. Él tenía un corazón para con Dios. Y eso lo podemos ver que en todo ese proceso, cuando la famosa pelea con el ángel, ¿no? Eh, Podemos ver que él, en, en ese corazón que decíamos, ¿no? Eso está en Génesis 32:26, que él dice, no te dejaré si no me bendices, ¿no? Le dice al ángel. Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos ese corazón que él tenía. Ahí vemos cómo realmente él tenía un corazón para con Dios, como decía.
Pero también con la segunda palabra, que es el proceso, ¿no? Vemos cómo ese proceso que él hizo se podrían haber evitado muchas cosas. Él hizo un proceso realmente que es una tragedia cuando vemos su vida, cuando vemos su historia, cuando leemos su historia. Vemos las cosas que le pasaron, ¿no? Incluso después de que se arregla con su hermano y parece que todo termina bien y que ya está, después de todo eso pasa, eh, pasa lo que pasa con José, ¿no? Que todos sabemos la historia, y vemos cómo los hermanos de José, sus hijos, por envidia, los hijos de Jacob, por envidia, lo venden a Egipto. Pero nosotros conocemos la historia desde el principio, sabemos que no lo matan, pero para Jacob habían despedazado a su hijo. Y yo pensaba, ¿no? en cómo él vive ese proceso, con todo lo que él llevaba adentro. Si bien cuando él se encuentra con Dios, con el ángel, ¿no? Le cambia el nombre de engañador, pasa a ser Israel, y es el que pelea con Dios y vence. Si bien ese era el nombre nuevo que él tenía, él todavía en ese proceso no llegaba a vivir la intensidad de ese nombre. Y me gusta ver cómo durante todo el relato muchas veces la Biblia lo llama Jacob y muchas veces lo llama Israel. Hasta que termina el libro de Génesis van a ver, después léanlo, es muy rico, es muy interesante cómo muchas veces lo llama Jacob y muchas otras Israel. Y pensaba, ¿no? Cómo en ese proceso él a veces era Jacob el engañador y a veces era Israel, ese nombre nuevo. Y no terminaba de hacer ese proceso. Como les decía, cuando José es vendido, y nosotros sabemos el proceso en el que entra José, sabemos que José era un soñador y que tenía mucho de parte de Dios y tenía un propósito, pero él necesitaba, hablando de José, necesitaba un proceso también y necesitaba hacer todo lo que hizo, ¿no? Dios en su vida. Pero mientras José era tratado en ese trato que tuvo con Potifar en la cárcel y hasta llegar a ser segundo de Faraón, mientras tanto Jacob era, como dice, ¿no? Es como que él iba muriendo, porque ese hijo que tuvo con Raquel, Raquel era la amada, ¿no? Que de paso también era estéril. Eh, Él tiene ese hijo juntamente con Benjamín, que fue hermano de José, también hijo de Raquel. Ellos eran, imagínense, ¿no? Raquel estéril, Dios dice que ve la aflicción de Raquel y le concede tener un hijo. Este hijo era José. Y no solo eso, sino que luego tiene a Benjamín, y a partir de que tiene a Benjamín, Raquel muere en el parto. Imagínense para Jacob, su amada, la más amada, el hijo de Raquel, ¿no? Que es José, Benjamín, y uno de ellos, que es el primero, lo despedaza una bestia, porque es lo que él creía. Entonces, en ese proceso, es como que él se iba muriendo por dentro, no le quedaba nada, es como que cada vez parecía que la cosa era peor. Cuando empieza el hambre, que conocemos, ¿no? A partir de lo que leemos más adelante en la vida de José, empieza el hambre en toda la tierra, y bueno, conocemos la historia para resumirlo, ¿no? Van los hermanos, José los reconoce, lo mandan de vuelta, bueno, es una serie de acontecimientos, pero en una de las últimas, los hermanos le dicen a Jacob que José había pedido la presencia de Benjamín, y que si no, no iban a liberar a Simeón, que lo habían dejado lo había dejado como garantía, por así decirlo. Con todo esto, lo que José quería hacer era garantizarse y estar seguro de que no habían hecho lo mismo que con él, con Benjamín, ¿no? Él era lo que él quería, y también era parte del proceso que Dios estaba haciendo en el corazón de José. Eh, pero a lo que quiero llegar es que en ese momento, como decíamos, ¿no? Esos hijos amados, que era José, que era Benjamín, ahora viene una decisión, ¿no? Para Jacob, y es si realmente iba
a dejar, ya no le quedaba nada, le quedaba Benjamín, era el más pequeñito, y le pedían que haga una entrega, ¿no? Le pedían, sin ninguna garantía, le pedían que mande a Benjamín con ellos, ¿no? Con los hermanos. Y es interesante cómo Jacob toma la decisión de entregarlo, ¿no? Y yo creo que es como que en ese proceso que Jacob iba entregando a Dios cosas, le entrega a Benjamín, ¿no? Con la confianza de de que le iba a ser devuelto, con la confianza de que lo estaba poniendo en manos de Dios. Él ni siquiera se imaginaba lo que venía después de esta entrega. Él iba a conocer que José estaba vivo, él iba a conocer aún hasta la descendencia de José. Más adelante, él me encanta cuando él habla de eso, ¿no? Cuando él habla y le dice a José, le dice dice, yo no me imaginaba, ¿no? Dice en el 48:11, dice, le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué maravilloso, porque en esta entrega que, que Jacob hace, es, ya faltaba poquito para que él pueda ver realmente lo que Dios iba a hacer, que él no se lo imaginaba. Y antes de enterarse, ¿no? de esto, dice que cuando Benjamín va, y bueno, y ahí ya José no aguanta más, se da a conocer, ¿no? Los hermanos lo llevan a Benjamín ante José. José se da a conocer a sus hermanos, llora con ellos, los abraza, los besa. eh, y bueno, y le dicen, bueno, ¿realmente nuestro padre está vivo? Sí, bueno, quiero que lo traigan ya, no tarden más. Manda carros, manda regalos, manda de todo para traerlo a Jacob, ¿no? Y Jacob ahí está yo creo que leyendo esta historia es como que decía, no sé cuánto más va a aguantar Jacob con todo lo que pasó, pero venía algo grande, ¿no? Venía algo grande de parte de Dios. Y en el 45, capítulo 45, en el 26 dice, y le dijeron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y fíjense cómo dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. El corazón de Jacob, acuérdense lo que hablamos al principio, ¿no? Esa diferencia entre Jacob e Israel. Dice, el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Y el 28 dice, entonces dijo Israel, ahora no dice Jacob, ahora dice Israel. Dice, entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y realmente acá vemos, ¿no? Como ese cambio. Después de esto, él se levanta de ese luto, ¿no? Se levanta de ese luto, va, bueno, el encuentro es increíble con José. Incluso hay una parte donde José le dice, mirá, papá, yo se los hago como si José fuera argentino, ¿no? Dice, mirá, papá, a los egipcios mucho no les gusta el tema de las ovejas. Decirle que vos sos, ¿no? Que sos de la parte de ganadería, que tenés una carnicería, qué sé yo, que tenés frigorífico, le dice, ¿no, José? Bueno, no le dijo así, pero algo parecido. Y Jacob estaba ya entregado, ya no era más Jacob, realmente era Israel. Así que cuando Faraón le pregunta, él le dice, soy pastor de ovejas. Ya realmente había hecho ese proceso y como les leía antes, ¿no? Eso increíble que le pasa, que es cuando, cuando en un momento reflexiona con José y le dice, yo no pensaba jamás verte y ahora tengo la bendición de ver no solo a vos, ver tu descendencia. Y, y ese es el proceso maravilloso, ¿no? que Dios hace. Y en eso hablamos de la conclusión. Dije que la tercera palabra es la conclusión. Lo que Jacob me encanta, o Israel, lo que me encanta cómo él concluye,
Y dice que viene el momento en el que él va a dar la bendición a Efraín y Manasés, que son los hijos de José. Y él hace algo particular, ¿no? También hay algo peculiar, ¿no? Que Jacob también estaba ya, por la edad y todo, ya casi no veía. Se repite lo mismo que pasó con Isaac, su padre. ¿Se acuerdan cuando él va y obtiene la bendición de su hermano? Esta vez le toca a Jacob ser el que da la bendición. Y, y viene José, le trae a sus hijos, Manasés, Efraín, y parece como un cuadro repetido, ¿no? Una figurita repetida. Y Jacob viene y pone adrede las manos invertidas sobre sus nietos, ¿no? Sobre el menor pone la mano derecha y sobre el mayor pone la mano izquierda. Y José no entiende lo que está pasando y le dice, no, padre, no, no, estás poniendo al revés las manos, ¿no? Porque se entiende que para el mayor era la bendición más grande. Y me lo imagino a Jacob sonriendo, ¿no? Y diciendo, no, no, hijo, es así. Y le explica, ¿no? Le dice que realmente el menor iba a ser bendecido, pero que el mayor iba a gobernar sobre el menor y que la bendición de Dios, y bueno, y explica todo, ¿no? Pero es como esa conclusión me encanta de cómo él entendió, cómo aprendió y no cometió los mismos errores que su padre, aunque sea al final. José no tuvo que hacer nada raro, sino simplemente escuchar a su padre y hacer lo que él le dijo que haga, ¿no? Y, y vemos cómo es maravillosa esa conclusión, no solo eso, sino pensaba en lo que es la descendencia. Para Jacob, la descendencia era lo más maravilloso porque era la promesa de Dios. Para nosotros la descendencia es la descendencia espiritual. Y pensando en estas tres palabras, sigo meditando y bueno, quiero dejar esta meditación, espero que les haya servido, ¿no? Pensar en el corazón es lo que define. Si nosotros tenemos un buen corazón y tenemos un corazón para con Dios, sea de la forma que sea, Dios lo va a hacer si nosotros somos dóciles, ¿no? Pero no podemos reemplazar eso. Si no tenemos un corazón para con Dios, no lo podemos reemplazar. El proceso es importante porque el proceso va a determinar cuánto nos lastimemos o cuánto no. Vemos cómo él hizo procesos donde las decisiones marcaban, ¿no? Entonces ese proceso es importante y cómo vamos a terminar y el legado que vamos a dejar. Quiero dejarles esto, espero que les haya sido de bendición y que podamos meditar, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que podemos poner en las manos de Dios nunca va a ser mucho. Y cada vez que entregamos, recibimos de Él cosas que nos sorprenden. Yo creo que en este proceso que estamos teniendo cada uno de nosotros hay tanto para dar y tanto para recibir de parte de Dios. Realmente mi anhelo es que podamos ser hombres y mujeres con corazones para con Dios y que podamos hacer ese proceso maravilloso que es conocerlo a Él, buscarlo, ser redimidos, ser llenos de Él y que la conclusión sea que podamos llenar la tierra de hijos espirituales. Dios los bendiga.